Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación en el canal. Hoy vamos a ver lo que es el RSI, quizás el indicador más utilizado por todos los traders. Vamos con el vídeo. El RSI, o índice de fuerza relativa, es un indicador técnico ampliamente utilizado por los traders e inversores en el mundo del trading. Fue desarrollado por John Welles Wilder en 1978, hace más de 45 años, y que se sigue utilizando a día de hoy dice mucho de este indicador. Se calcula utilizando esta fórmula. RS es la relación media de cierres alcistas frente a cierres bajistas en un periodo determinado. Generalmente se utiliza un periodo de 14, por lo que tendría en cuenta las 14 últimas velas. Al RSI se le considera como un oscilador porque oscila siempre entre 0 y 100 y se utiliza principalmente para identificar momentos de sobrecompra y momentos de sobreventa. Es decir, cuando ocurre una sobrecompra, puede ocurrir una reversión en el precio. Y cuando ocurre una sobreventa, puede ocurrir una reversión en el precio. Veamos diferentes niveles utilizados en el RSI. Principalmente los niveles son 70 y 30. Es decir, mayor de 70 sugiere sobrecomprado. Menor de 30 sugiere sobrevendido. Algunos traders utilizan los niveles de 80 y 20. Ahora hemos insertado los niveles de 80 y de 20. Alguna estrategia sugiere que cuando el RSI cruza el nivel de 50, por ejemplo en este punto, sería un buen momento de compra. Que cuando cruza a la baja, sugiere un buen momento de venta. Yo particularmente no utilizo esta estrategia. Vemos cómo aquí ha subido, vemos cómo aquí baja y el precio se gira al alza, vemos cómo aquí cruza la baja y el precio se gira al alza, al igual que vemos cómo aquí cruza al alza y el precio gira a la baja. Generalmente lo que más se utiliza es la sobrecompra y la sobreventa. Pero sin duda, el mayor potencial que tiene un RSI son sus divergencias. Una divergencia ocurre cuando el precio va en una dirección y el RSI empieza a ir en dirección contraria. Veamos este ejemplo. Vemos cómo el precio entra en sobrecompra, el precio continúa en este punto subiendo, y el RSI en este punto baja. Vemos cómo el precio sigue subiendo y el RSI continúa bajando. Esto puede deberse a un agotamiento del precio y podemos encontrar las divergencias al final de movimientos importantes de reversión en el precio. Vemos en este punto cómo el precio hace mínimos cada vez más bajos y el RSI hace mínimos más altos, ocasionando una divergencia y un movimiento en sentido ascendente. Si bien es cierto que hay que tener cuidado porque no todas las divergencias, como lo que ha ocurrido en este punto, mínimos más bajos y aquí RSI mínimos más altos, no todas las divergencias terminarán en un recorrido al alza. Recuerda que el trading es un terreno de probabilidades. ¿Y a qué puede deberse que una divergencia no sea del todo efectiva? Veamos si subimos de temporalidad. Estamos en este punto en gráficos o en velas de una semana. La primera divergencia se dio en este punto. Si nos fijamos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los mínimos relevantes, porque puede ser que el precio primero vaya a tocar una zona de mínimos relevantes y ahí sí sería un buen punto para que una divergencia pueda ser más efectiva. Vimos cómo en este punto donde se generó la primera divergencia, apenas el precio tocó este mínimo. Sin embargo, había un mínimo más importante en este punto e incluso
un mínimo en este punto. Y el precio quería terminar de liquidar la zona. Vemos que liquidó por poco la zona. Volvemos a gráficos de 4 horas. Vemos cómo liquidó por poco esta zona. Incremento de volumen. Movimiento de liquidez para luego sí fue buen momento de girarse al alza. Es decir, hay que tener en cuenta las temporalidades superiores y, por ejemplo, ver qué es lo que hace el precio cuando llega a zonas de soporte y resistencia. También es importante, por ejemplo, tener en cuenta este hecho. Aquí se genera cada vez mínimos más bajos. Y en el RSI, mínimos más altos. Es decir, un movimiento divergente, que supone que en el momento en el que el precio explota al alza, en este punto, el indicador RSI estará continuamente dando niveles de sobrecompra. Es decir, vemos cómo el precio, una vez se dispara al alza, haría sobrecompra y el precio no retrocede. Haría sobrecompra, incluso movimiento divergente. Vemos aquí como el oscilador hace máximos cada vez más bajos y el precio máximos cada vez más altos, y en lugar de hacer un recorrido a la baja, el precio continúa subiendo. Porque en la temporalidad superior hay una divergencia muy fuerte que requiere su tiempo para que el mercado absorba esa divergencia de temporalidad superior. Veamos, por ejemplo, un uso que hago yo particularmente del RSI en combinación con la línea de tendencia. Por ejemplo, si un activo está en tendencia alcista, como vemos aquí marcado en verde, cualquier retroceso que haga en una semana y se origine una sobrecompra puede ser un buen momento para entrar al mercado. Incluso vemos en este punto como en velas semanales el precio hace mínimos cada vez más bajos y el RSI mínimos cada vez más altos. Vemos incluso en este punto cómo el precio va haciendo un movimiento divergente y luego el precio empieza con el tiempo a subir al alza. Y esto ocurre en muchas acciones. Es decir, en Apple, por ejemplo, vemos de fondo una fuerte tendencia alcista y vemos cómo cada vez que caía por debajo de 30 en sobreventa era un buen momento para tomar una compra, como este punto, también como este punto, también en este punto. Y si es cierto que ha tenido una explosión alcista y no ha vuelto a dar oportunidades. Ya cada trader debe analizar si, por ejemplo, en este activo sería buena idea, en lugar de esperar a que llegue el precio a 30, un buen punto podría ser, por ejemplo, 40. Por lo que cada vez que el precio retroceda a 40, se podría tomar una compra. El precio retrocede a 40 y tomar una compra. Si el precio vuelve a retroceder a 40, tomar una compra y hacer posicionamiento a lo largo del tiempo. En estos casos, en acciones, lo que generalmente funciona es, al igual que las criptomonedas, hacer DSA. Es decir, compras escalonadas en el tiempo. Si el precio cae, tomo una compra. Si el precio continúa cayendo, voy acumulando cada vez más compras, hasta que el precio se gire al alza. Ya dependerá de cada trader el momento en el que empezar a tomar beneficio. Y un último uso que se le suele hacer al RSI y que está tomando más popularidad en los últimos tiempos es utilizar el RSI junto con el trazado de líneas de tendencia. Por ejemplo, podríamos definir que una vez el RSI ha tocado sobreventa, valorar lo que ocurre desde la sobrecompra a la sobreventa, llevando a cabo el trazado de una línea de tendencia.
y cuando el precio cruce la línea de tendencia del RSI podría ser un buen momento para establecer compras. Y en este punto os seré totalmente sincero. El RSI es un indicador que ayuda a establecer posiciones de compras y de ventas en el trading, y utilizarlo de forma aislada podría ser algo controvertido. Quizás debería ser un apoyo a nuestro sistema de trading, es decir, un indicador más para valorar en su conjunto si la toma de posiciones tiene una cierta probabilidad de darnos beneficios. Por ejemplo, vamos a analizar este movimiento de Amazon y vamos a incorporar el RSI. Hasta ahora el precio ha bajado bastante y vamos a empezar a buscar una posible operación alcista, una operación de compra. Primeramente, lo que solemos hacer es trazar líneas de tendencia. Vemos una primera línea de tendencia, vemos una línea de tendencia un poco más acelerada y vemos en este punto una línea de tendencia un poco más acelerada que las anteriores. Ya vemos cómo ha entrado volumen en la parte baja. E incluso si vamos un poco atrás vemos como aquí también entró volumen, es decir, puede ser que los cuidadores del valor quieran empezar a tomar posiciones desde este punto y más abajo. Vemos con la gran entrada de volumen, pánico en el mercado, puede ser que haya aquí una gran intervención del trader institucional. Si además observamos que se está produciendo una divergencia en el RSI, y como hemos visto, vamos a analizar la estructura como va siendo máximos y mínimos cada vez más bajos, vemos aquí cómo el precio hace este movimiento dejándonos este punto. Podríamos interpretar que el precio, al cruzar al alza este nivel, podría ser un buen punto después de la divergencia, después de la entrada del trade institucional, de ver la huella del elefante, después de una rotura de línea de tendencia, un buen momento para entrar. El precio cruza al alza y podríamos tomar una posición en este punto. Y luego otra parte de la posición una vez quiera retestear incluso estos mínimos. El precio retestea mínimos, vuelve a retestear mínimos y el precio emprende un movimiento alcista. Es decir, no hemos entrado únicamente porque hay una divergencia, porque si no podríamos haber entrado en esta divergencia. Hemos entrado porque hay una rotura de línea de tendencia, hay una divergencia, hay una huella de elefante y entramos al mercado con compras escalonadas. Además, posiblemente, si entramos o vemos en una semana, vemos cómo el precio, sin llegar a estar, el indicador RSI, sin llegar a estar del todo sobrevendido, sí está bastante abajo, cercano al nivel de 30. Así que esta debería ser la forma de trabajar con el RSI, no de forma aislada, sino junto con lo que hemos aprendido. Líneas de tendencia, estructura del precio, aparición del volumen, divergencias, vemos el movimiento del precio con compras escalonadas y vamos a por la toma de beneficios. Así que a partir de ahora, que hemos visto la forma en la que se puede analizar un gráfico, vamos a empezar a hacer más y más análisis sobre diferentes valores. Así que mejor no te pierdas ningún vídeo de los próximos que van a venir de análisis, considera suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y si quieres que lleve a cabo el análisis de algún valor, déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Trading and Go.